constituidos por 4 tipos de biomoléculas orgánicas, todos, que son los glúcidos, los lípidos, las proteínas y los ácidos nucleicos, que es el ADN. Y así, haciendo un estudio así en vista general, observamos que están los glúcidos y los lípidos que se utilizan exclusivamente para energía, para obtener energía. Yo voy a querer almacenar esas sustancias, degradarlas, quemarlas y así obtener energía para que mi cuerpo funcione. Y luego tenemos por otra parte que son el ADN y las proteínas. El ADN me va a dar la información respectiva a mi cuerpo, o sea, es como el libro de instrucciones, ¿no? Yo tengo un mueble y tengo el libro de instrucciones y las piezas. Entonces mi ADN es como mi libro de instrucciones, ahí está contenida toda la información y está en el núcleo de todas las células. Y luego, claro, como el ADN está dentro de un núcleo, no puede hacer ninguna función, no puede salir de ahí y ponerse en marcha. Entonces esa información que está contenida en el núcleo se transcribe en las proteínas, que son el otro gran grupo de biomoléculas. Y las proteínas son las encargadas de realizar todas las funciones de nuestro cuerpo, todas. Tienen un sinfín de funciones, porque las proteínas son un número muy limitado de moléculas, pero que estas moléculas pueden tomar muchas formas, múltiples formas, o sea, un sinfín de formas, y dependiendo de la forma que adopte, pues tendrá una función u otra. Porque todo nuestro cuerpo se debe a la acción de nuestras proteínas. Entonces tenemos una expresión genética contenida en el ADN. Luego se transcribe, por un proceso que ahora explicaré, es un poco sintetizado, se transcribe y crea la proteína. Y la proteína ya ejecuta la información que le ha venido del ADN. Pues nosotros somos la expresión de nuestras proteínas a través del ADN. Entonces, las proteínas, ¿cómo se sintetizan las proteínas? ¿No? Porque es, como ha dicho Ana, ¿no? Pues que hoy en día dice, vamos a comer este tipo de alimentos que tienen un gran contenido en proteínas, o la carne o el pescado, o los huevos también, la clara de huevo que tiene muchas proteínas. Y la legumbre. La legumbre. El tofu. El tofu, claro, si Sí, llevas claro. una alimentación vegana, pues te recurres a eso. Incluso, bueno, hoy en día los que tienen una alimentación vegana yo conozco personas que tienen unos botes así de alimentos, de complementos de alimenticios llenos de proteínas y eso, por la carencia que tiene en su cuerpo. Bueno, pues todo eso la verdad es que no sirve para nada, porque somos nosotros los que sintetizamos nuestras propias proteínas. ¿Y cómo se hace? Bueno, hemos dicho que en el núcleo de las células es donde está contenido el ADN. Que me parece una cosa muy curiosa, es que me van viniendo cosas así que... hay una proteína que se llama histona, que es la encargada de empaquetar el ADN, porque cada cadena de ADN mide como 1 metro de largo, ¿vale? Y esa cadena de ADN tiene que introducirse en el núcleo de una célula cuyo diámetro, el diámetro del núcleo es inferior a 100 micrómetros, o sea, 1 micrómetro es 10 a la menos 6, entonces es 0,0000000, o sea, un tamaño súper reducido. Y hay una proteína, es que me resultó muy curioso, la verdad, una proteína que se encarga de empaquetarlo de tal manera y crear lo que se llama cromatina para que quepa dentro de ese núcleo. O sea, las proteínas son lo indispensable para el ser humano. ¿Y cómo se crea? Pues así, lo que voy a decir. Este ADN que está contenido en el núcleo está condensado, ¿vale? Entonces se descondensa, digamos, se abre y tenemos la cadena en doble hélice. Esta cadena en doble hélice se va a separar y se va a crear una copia complementaria que se llama ARN, que es muy similar al ADN, pero hay algunas partes de las moléculas que cambian. Luego este ARN va a salir porque eso todo se realiza en torno al núcleo, entonces va a salir de esta zona, va a ir al resto de la célula y ahí que ya están los aminoácidos, lo que va a hacer va a ser un poco dirigir cómo se tienen que unir esos aminoácidos. Y entonces se van a unir los aminoácidos, bueno, esto es más complejo, ¿no? Pero bueno, se van a unir, en función del ARN, se van a unir de esta manera los aminoácidos y así ya tenemos formada la proteína. Luego, cada proteína, pues en función de la estructura que haya adquirido, pues va a tener una función u otra, pero desde lo más simple como puede ser el que yo tenga el pelo liso o el pelo rizado, que son funciones que tengas unas proteínas u otras, hasta la proteína que se encarga de transportar el oxígeno en sangre, o sea, cualquier función siempre está desempeñada siempre por proteínas. Las proteínas son las moléculas responsables de realizar las funciones.
Pero para que realicen esas funciones yo necesito tener energía. Y un ejemplo que puso fue en los espermatozoides. Hay dos tipos de espermatozoides, los espermatozoides X y los espermatozoides Y. Y el que se encarga del movimiento de los espermatozoides es una proteína que se llama adineína, ¿vale? Entonces, nos dijo, bueno, nos hizo la gracia de que en este mundo no somos un 50 y 50%, sino que hay un poco más de mujeres que de hombres. ¿Por qué? Porque los espermatozoides X se mueven más. Y nos dijo, ¿a qué es debido esto? Pues porque resulta que los espermatozoides X tienen más mitocondrias en la cola. Las mitocondrias son la parte de la célula donde se sintetiza la energía en ATP. Entonces, claro, como tienen más mitocondrias, se genera más energía y esa energía permite que las proteínas puedan ejercer su función. Con lo cual, ¿qué quiero decir? Que por mucho que tengamos las proteínas, están ahí. Es como tú tienes un coche, pero si no le pones gasolina no arranca. Pero es lo mismo, yo tengo la proteína, pero necesito darle energía para que esa proteína realice su función. Entonces, las proteínas por una parte las sintetiza mi cuerpo y yo funciono en base a mis proteínas, son los que realizan todo. Y ahora le tengo que dar energía, que se lo doy a través de los glúcidos y los lípidos. Pero yo los glúcidos y los lípidos, que evidentemente están en los alimentos, yo los como. Son biomoléculas grandes, se van degradando, y mi cuerpo los va acumulando. Y luego, cuando necesita energía, los quema, se libera la energía y se pone a funcionar. ¿Con qué se pone a funcionar? Con las proteínas que ha creado mi cuerpo. Un glúcido. Un glúcido es una biomolécula muy grande, ¿vale? Y es la acumulación de monosacáridos, que es la estructura más pequeñita, más pequeñita. ¿Qué pasa? Yo lo que necesito realmente es tener el monosacárido, quemarlo y obtener energía. Pero si yo acumulase 1.000.000 de monosacáridos, las células serían enormes, no cabría. Entonces se tienen que unir porque al unirse se hacen más pequeñitos. Por eso se unen y se crean macromoléculas, pero esas macromoléculas es la excusa para almacenar monosacáridos. O sea, realmente los lípidos y los glúcidos son macromoléculas grandes que sirven como excusa de almacén de las unidades más pequeñitas. Mi cuerpo lo almacena, pero para luego quemarlo y obtener esa energía. Entonces realmente eso de comer una cosa u otra en función de sus propiedades es que no tiene sentido, porque cuando lo comemos se degrada, porque es que además nuestras células son muy pequeñas, además tienen unos poros muy pequeños, sus membranas tienen unos poros muy pequeños. Entonces no permite que entren esas macromoléculas. Yo no puedo comer un alimento y pensar que voy a coger su lípido íntegramente y lo voy a incorporar a mi cuerpo, porque es que aunque quisiera no cabe. No cabe. Digo, por ejemplo, ahora, un ejemplo muy práctico, esas cremas que dicen con colágeno. El colágeno también es una proteína que nos constituye pues prácticamente el mayor constituyente del cuerpo humano. El pelo, la piel, las uñas, incluso a nivel interno. Pero es una macromolécula. Yo por mucho que me ponga crema con colágeno no me puede entrar, porque es una macromolécula. Pueden decir que activa la producción de colágeno, pero nunca me va a poder entrar colágeno porque es muy grande. Entonces eso de que podemos asimilar sustancias externas y que la podemos incorporar a nuestro cuerpo y que con esto actúa es una falacia. No tiene sentido, porque simplemente es que no cabe, no sé lo que quisiera. No. ¿Y entonces qué relación hay? O sea, entiendo que no, que lo que comemos no lo cogemos nuestro cuerpo. Entonces, ¿cómo yo creo todas mis vitaminas? O sea, ¿cómo lo hago? Pues mira, porque hay unas sustancias, bueno, ya las proteínas ya se crean por sí solas y ya son las que realizan todas las pero para que se creen las proteínas por sí solas, ¿qué necesito? No, para que se creen las proteínas solamente necesito energía, porque los aminoácidos... ¿De dónde tengo esa energía? ¿Cómo no obtengo esa energía? Claro, porque, mira, yo tengo un alimento, tengo una zanahoria. Tú miras la información nutricional y aparece tanto de proteínas, tanto de hidratos de carbono, glúcidos, que comúnmente se llaman hidratos de carbono, tanto de lípidos, yo tengo eso, ¿vale? Entonces es verdad, la zanahoria tiene todo eso, porque está constituida por eso. Es como si ahora me hicieran una radiografía y me dijeran, pero yo tengo un 50%, o de haces un análisis y dices, tienes de triglicéridos tal, que es un lípido, vale, entonces, yo me lo como, y todas esas moléculas se van degradando. Entonces, al degradarse, se van rompiendo los enlaces entre las moléculas, ¿vale? Y poco a poco las células las van captando esos trocitos pequeñitos, ¿vale? Porque tengo una molécula grande y voy segmentándola. Esos segmentos, esos trocitos los voy incorporando a las células. Y luego, una de dos,
o bien ya directamente lo quemo porque lo necesito, o si de momento no lo necesito, pues lo almaceno. ¿Pero qué quemo? Quema la molécula más pequeñita. La molécula. Si yo tengo una molécula, por ejemplo, los glúcidos, ¿vale? Glúcidos es la unión de monosacáridos. Monosacáridos es la unidad estructural de los glúcidos, es lo más pequeño de un glúcido. Si eso se destruye ya no es un glúcido, es lo más pequeñito. Entonces, yo almaceno este glúcido, este glúcido lo hidrolizo, que se llama, que se rompe y ya en esa rotura ya se libera energía, en esta rotura de enlace ya se libera energía. Pero aún más, cuando yo me quedo con el monosacárido, que es lo más pequeño, lo almaceno y cuando quiero energía lo quemo. O sea, que el cuerpo lo utiliza eso como combustible. Como combustible. No como sustancia. No. Entonces va a depender mucho, por ejemplo, si yo me tomo un alimento que tiene una energía más concentrada, la energía va a ser más concentrada, mucho más concentrada. Explícanos esto, por favor. Claro, a ver, yo ahí lo de que ahí es una cosa que también luego relacionado con la macrobiótica, yo lo que veo es que los alimentos que son, por ejemplo, que diríamos más yin, tienen un tipo de moléculas que son mucho más alargadas, ¿sabes? Tienen unos enlaces mucho más débiles, porque hay diferentes tipos de enlaces, ¿no? Y hay unos que son muy fuertes y son irrompibles prácticamente, y otros que parece que soplas y los rompes. Entonces yo me doy cuenta que dependiendo de la estructura que tengan las moléculas y dependiendo de los enlaces, porque claro, no todas las moléculas tienen los mismos enlaces y las mismas estructuras, pues son distintas. Entonces dependiendo de las moléculas que tengan, o sea, sí, del tipo de moléculas y los enlaces establecidos, van a tener una energía u otra. ¿Y esto cómo yo puedo saber? ¿Cómo puedo saber yo qué alimentos tienen moléculas más concentradas y moléculas más alargadas? Claro, pues yo creo que, si los alimentos que son más grandes, así como más fofos, si son así, son porque sus moléculas son más alargadas. O sea, los alimentos más yin, claro, los alimentos que tienen más agua, las verduras que tienen más agua, ¿no? Un poco, explícalo así en la macrobiótica. Sí, bueno, claro, aquellos alimentos, siempre todo lo que tiene más agua es porque está más diluido. Los que ya de por sí, por su naturaleza, tienen más agua, significa que tienen muy poca energía, porque lo que tienen está diluido. Y si además tengo algo concentrado y le pongo agua, estoy fastidiándole la energía. Por una cosa o por otra. Siempre que haya más agua, siempre voy a diluir la energía. En las propiedades de cada molécula, me doy cuenta que aquellas que tienen, por ejemplo, de las proteínas, ¿no?, que tienen funciones principales, así como por ejemplo el colágeno, que es prácticamente el principal constituyente nuestro, tiene como propiedad que es muy duro, o sea, es súper resistente. Entonces, siempre que toquemos algo que sea muy duro, muy consistente, significa que es más yang o menos yin que otras cosas. Todo aquello que sea pequeñito, porque quiere decir que una macromolécula se ha enrollado sobre sí misma, ¿sabes? Porque todo está constituido por macromoléculas, todo está a nivel macro, pero dependiendo de su nivel de plegamiento sobre sí mismo, va a estar más compacto o menos. Entonces, según la compacto que esté, aquello que sea más pequeño va a tener mucho más energía que no aquello que sea más grande. Una cebolla va a tener más energía que no, por ejemplo, ¿qué te puedo decir? Una coliflor. Simplemente ya por el tamaño y por el nivel de compacto, de duro que esté, me va a dar mucha más energía en otra. O dentro de una misma, y tengo una zanahoria así, pues esta va a tener más energía que esta. Siempre todo lo que sea de temporada ya va a ser que nos corresponda, porque es del clima. Y luego aquello que yo vea que es más concentrado, más duro, que ha tenido unas condiciones más extremas, aquello es lo que va a ser más beneficioso para mí. Más beneficioso para mí en el sentido porque va a tener muchísima más energía. Y las formas, que sea redonda, que no tenga todo lo que sea así alargado, muy estilizado, todo eso es muy yin. El arroz redondo y basmático, el redondo es muchísimo más energético que no el basmati. En química molecular tú estudias la estructura, por ejemplo, todo lo que tiene la forma circular, circula así tiene así como una circulación de la energía así muy equilibrada, ¿sabes? Muy repartida. Está como todo neutro, todo circula igual. Y después, por ejemplo, lo que dice muy curioso es el sarraceno. Las formas que son piramidales a nivel químico, se ve que es muy estable, así como en el arroz,
sí, es todo como muy equilibrado, sería la palabra, le pondría yo. Y en el sarraceno es como muy potente la energía esa. Es como todo lo que tiene así forma piramidal son estructuras muy estables y muy potentes. Si sabiendo que lo más pequeñito, lo más concentrado, las formas circulares, las formas, el caso del grano de piramidales, todo eso ya me va a decir que es muchísimo más energético que no algo, o sea, tiene más energía que algo que sea muy, muy expansivo. Porque una de dos, si es muy grande, o es que tiene mucha agua, o es que sus moléculas son muy dispersas y no han tenido la suficiente fuerza como para unirse entre sí. Yo soy una persona debilitada, bueno, me siento ahora mismo debilitada, ¿no? O sea, ¿hacia dónde, para tener esta energía que te referías, qué consejos darías? Bueno, pues mira, de lo que explicaba mi Gustavo, dentro del mundo yin, que es por nuestra genética, es la alimentación que más nos corresponde, por la dentadura, por nuestro sistema digestivo, lo que nos corresponde biológicamente es una alimentación yin, ¿no? Vegetal. O sea, vegetal. Entonces, dentro de ese mundo, mira, lo que sea de temporada y después lo que tenga más energía. Lo que tenga más energía es el cereal, es el grano, lo que explicaba ayer Ana. Lo que tiene más energía es la semilla. ¿Por qué? Porque en la semilla está concentrada toda la información genética. O sea, en la semilla todavía, es que como todavía no hay nada, ya está todo. En la semilla está toda la información y a partir de ahí se va a formar todo. Es como cuando nacemos, ¿no? Nosotros somos una única célula y después a partir de una única célula, ahí que está contenido toda la información, es cuando se empiezan a crear el resto. Entonces, evidentemente no vamos a comer, como dijo Ana, no vamos a comer semillas de zanahoria porque para alimentarnos necesitaríamos 2 kilos. Pero el cereal sí, el cereal ya es el grano y es lo que tiene más energía. Entonces recurrir al cereal, pues lo que decía yo, cuando hay una enfermedad grave, ir al cereal es la base porque es lo que tiene más energía. Yo decía, mira, cuando vas al mercado tiene mucha más energía. El ejemplo he puesto una cebolla que no, por ejemplo, una coliflor o no sé qué, pues, o un apio, o eso que además tienen perfume y claro, todo está, se ve aquí en la macrobiótica, que una cosa es que comamos vegetales, pero ¿cómo los comemos? Claro, porque podemos comer crudos, cocinados de una manera, cocinados de otra, o sea, entonces, claro, las proteínas son unas moléculas muy sensibles a unos determinados parámetros. Esos parámetros son la temperatura, la concentración salina y luego también era la humedad. Entonces, si yo tengo unas proteínas que funcionan determinados valores de estos parámetros, si yo les cambio esos parámetros, la estructura de las proteínas se va perdiendo. Es decir, yo tengo una proteína, ¿vale?, que es una unión de aminoácidos. Esos aminoácidos se van a plegar sobre sí mismos. Si la proteína se queda así cómoda, me quedo así y ya funciono. Si no, me voy a plegar todavía más, voy a ser más pequeña, más compacta. Y así hasta 4 veces lo puedo hacer. Entonces, si me cambian los valores de la temperatura, de la humedad y de la concentración salina, que son óptimos para que funcionen las proteínas, estos enlaces se van a empezar a romper, porque ya no estoy a gusto. Entonces me voy a empezar a romper y me voy a abrir. ¿Y eso qué implica? Implica que las proteínas pierdan la función que desempeñaban en el cuerpo. Por eso todos los científicos que no están pagados por las farmacéuticas dicen que todas las enfermedades empiezan por un medio ácido. Exactamente. Pero cuando cambia el medio, el cuerpo se descoloca. Porque un medio ácido, que es menos sal, ¿no? Claro, menos sal. Menos sal. Un medio ácido obliga al cuerpo a crear más agua para diluir la acidez. O sea, ya tienes las sales ya no las tienes adecuadamente, tienes más agua, tienes más humedad de la necesaria, ¿no? Y lógicamente cuando la temperatura baja muchísimo, claro, porque el cuerpo se ve obligado a calentar muchísima más agua. O sea que por eso siempre la acidez es el origen. Entonces, al cambiar esas condiciones, ya dejan de funcionar correctamente. O sea, no es que dejan de funcionar prácticamente, incluso. Hay algunas que al perder su estructura ya no funcionan, no sirven. Entonces hay funciones de nuestro cuerpo pues, que se atrofian y dejan de ir. Y ya está. Por ejemplo, mira, un ejemplo muy práctico es cuando tú tienes el pelo rizado, ¿no? Tienes el pelo rizado porque hay unas proteínas que hacen que tú tengas el pelo rizado. Tú te lo planchas, entonces tú estás lo que se llama desnaturalizando esa proteína.
estar haciendo, estar aumentando la temperatura, entonces los enlaces se van a romper, te vas a quedar liso. En tu caso no pasa nada porque después ya cuando se enfría, te lo lavas y tal, pues se vuelve a rizar. Pero lo ves, ha perdido su función, ya deja de estar, es una cosa muy obvia, deja de estar rizado. Pues es igual si aumenta la temperatura y yo tengo una proteína que bueno, esta es muy, por ejemplo, la hemoglobina que transporta el oxígeno, si hay unos niveles así muy desajustados, pues ya no va a transportar el oxígeno de la misma manera, o no igual, porque deja de hacer esa función. Por eso en la macrobiótica decimos las 3 constantes, Sí, importantísimas. que mantenerlas constantes. Constante. Las proteínas además tienen un papel fundamental en el equilibrio de la acidez en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque pueden actuar según convenga como ácidos o como bases. Es decir, si nuestro medio se vuelve muy ácido, hay proteínas que hacen una serie de reacciones y hacen que reduzcan esa acidez. Que nuestro medio, por lo que sea, se vuelve lo contrario, muy básico. Entonces estoy muy poco ácida o no lo ácida que necesitaba, porque claro, no te puedes ni pastar ni quedar corto, tienes que estar como corresponde. Entonces las proteínas actúan, bueno, realmente los aminoácidos, no solo tienen estas características, pero las proteínas es unión de aminoácidos. Entonces actúan de tal manera para acidificar lo que le falta. Entonces, porque hablando así, dejo de coloquial, si ya volvemos locas a las proteínas, ¿no? Porque, por lo que sea, por su alimentación, por lo que sea, han perdido su función, ¿vale? Están más ácidas y no pueden, ya han perdido su función y no pueden equilibrar, entonces es que eso ya es... Por eso el limón dicen que alcaliniza. Claro. Porque meto, ¿no? Explica esto. Claro, meto mucho ácido y reacciona. Mi cuerpo reacciona, claro. Si tú te lo estás haciendo los 3 días, tú ves que tu cuerpo... Mira, voy a contar un caso personal de verdad. Y hubo una época que tomaba agua con limón. No me medía el pH, pero bueno, se suele decir que cuando tomas agua con limón, tu cuerpo tomas el pH de la saliva y se ve que alcaliniza. Pues alcaliniza ¿por qué? Porque tus proteínas han contrarrestado esta acidez. Lo que se llama en biología han amortiguado la reacción, y también porque han sacado sales minerales, porque esto es un conjunto de todo, el cuerpo no actúa una cosa sola, sino es un conjunto de todo. Entonces, a mí me ha sucedido, un caso personal de verdad, que con el paso de, no sé, estuve tomando a lo mejor 2 o 3 semanas y llegué a tener una infección de orina, y yo cuando orinaba me quemaba, o sea, era puro ácido, el limón quema. Lo que pasa es que es la reacción que tiene nuestro cuerpo a priori, o sea, de momento tiene esta reacción, entonces sí que alcaliniza, pero como reacción, pero cuando mi cuerpo ya dejó de tener esa energía para reaccionar, lo que me creó es una infección de orina. Sí, alcaliniza, pero a costa de gastar energía. A costa de, claro. A costa de gastar energía, que esa energía la necesito para mis funciones básicas o reparar lo que tenga que reparar. Cuando yo caliento la comida, está claro que, como he dicho, por ejemplo, las proteínas, al calentarlas sí que pierden su estructura. Lo pierden dentro de mi cuerpo, lo pierden si yo tengo una zanahoria y tengo unas proteínas, yo la caliento, sus proteínas van a perder su estructura. Pero claro, si vas desde el enfoque tal vez de la dietética, dices, uy, Dios mío, ya no tengo estas proteínas, ya no las voy a poder utilizar. Pues que eso no es así. Yo lo que quiero de las proteínas, o lo que quiero de los glúcidos, o lo que quiero de los lípidos, no es el lípido en sí, no es el glúcido en sí. Yo quiero su energía. Pero es que pasa que yo cuando caliento sí que es verdad que se pierde la estructura, pero digamos que la cadena, las unidades más pequeñitas siguen totalmente intactas. Entonces yo cuando me lo como, eso sigue intacto y mi cuerpo lo aprovecha y lo va a poder seguir acumulando y lo va a poder seguir degradando para obtener energía. Por eso cuando yanguizamos los vegetales, lo que estamos haciendo es, no tocamos la cadena, pero sí que estamos quitando la acidez, una parte de la acidez, con lo cual mi cuerpo no va a recibir tanta acidez, ¿no? Exactamente, sí. Por eso es tan importante yanguizar los vegetales. Sí. ¿Cómo puedes explicar esto? Claro, bueno, a ver, yo creo que, claro, los vegetales, aparte de glúcidos, lípidos, proteínas, sales, agua, tienen sustancias que son ácidas, las sales minerales ácidas. Entonces, claro, yo si eso me lo como, y no he hecho ese paso previo de yanguizar, también me estoy comiendo esa acidez. Entonces yo con la yanguización lo que hacemos es quitar lo que no queremos. ¿Por qué? Porque cuando yanguizamos calentamos la verdura. Cuando calentamos la verdura se abren sus poros, ¿no?
todas las verduras, vamos, tienen una epidermis, una piel que tiene poros como nuestra piel, entonces eso se abre y las sales ácidas se van a evaporar bastante fácil porque son muy volátiles, entonces yo las voy a calentar y se van a evaporar, entonces realmente lo que me quede va a ser lo más concentrado, porque ante el calor lo que tiene más energía se concentra. Tú tienes sal, la sal cuanto más la tuestas, cuanto más calor recibe, más se concentra. Y todo aquello que es más disperso se va a ir. Entonces me voy a quedar con lo más concentrado. Cuando lo cocinamos, eso de que añadir sal, después vemos que nosotros no añadimos agua ni nada. Se crea su propio jugo. Y cuando las sustancias están en un medio salino, en un medio acuoso, ya ellas poco a poco se van rompiendo. Entonces mi cuerpo tiene que hacer menos. Porque cuando están en disolución acuosa, o sea, cuando yo tengo las proteínas en su estado natural están lo que se llama ionizadas, ¿sabes? Están un poco rotas, no están compactas. Por ejemplo, yo tengo, yo qué sé, no sé, bueno, tú ves la leche o tú ves eso y tiene un montón de proteína y está todo disuelto, entonces eso significa que cuando está con sales minerales está todo más disuelto, está todo como el trabajo ya más facilitado, porque claro, a nuestro cuerpo también le crea un cansancio el hecho de degradar esas moléculas después de quemarlas, entonces si le damos como un trabajo hecho es mucho más liviano para el cuerpo, para la digestión.